En nuestro estudio sobre la pasión de Pablo hemos llegado a la tercera lección que se llama Apartado para el Evangelio, apartado para el Evangelio. Y esto lo tomamos de Romanos 1:1, donde dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser un apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora lo que Pablo está haciendo es presentarse ante la iglesia de Roma. Él nunca ha estado en Roma y no conoce personalmente a esta gente, así que describe su vida y ministerio. Él dice, yo soy un siervo de Cristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. De hecho, hay 3 declaraciones que él hace aquí. Número 1, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Soy un esclavo de Jesucristo, eso es quién soy. Segundo, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? He sido llamado para ser un apóstol. Eso es lo que soy, es la descripción de mi trabajo. Y en tercer lugar, ¿cómo es que lo hago? ¿Cómo lo hago? Yo soy apartado para el Evangelio. En otras palabras, lo que básicamente dice es que yo, como un esclavo de Jesucristo y llamado a ser un apóstol, esta es la forma en que cumplo mi llamado. Wow. Son palabras poderosas, palabras muy poderosas. Y yo doy gracias a Dios porque sé que son inspirados por el Espíritu, pero agradezco a Dios por este hombre, que era tan devoto y tan enfocado en cumplir el llamado de Dios sobre su vida. Yo soy Pablo, un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol y apartado para el Evangelio. Ahora, esta palabra apartado literalmente significa el estar reservado. Es como poner una cerca, es por eso que estoy poniendo aquí la foto de una cerca. Es porque es como poner una reja o una cerca, es decir, este es quien soy. Estar reservado para el Evangelio. Y el Evangelio, desde luego, es de donde obtenemos el evangelismo, las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Yo me he reservado para cumplir con el llamado de Dios como un esclavo de Jesucristo. ¡Qué palabras tan hermosas! Ahora, hay 4 palabras que yo quiero utilizar del libro de Filipenses que ayudan a describir el cumplimiento de Pablo al llamado de Dios sobre su vida. La primera es la palabra efectivo. Efectivo. En Filipenses 1:12 dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido más bien han redundado para el progreso del Evangelio. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué cosas son las que le han sucedido? Bueno, fue arrestado, puesto en prisión. Él está encarcelado en Roma. De hecho, esto se ha convertido en una gran inspiración para mi vida. Recuerdo una vez estando allá en Roma y yo quería ir a ver la prisión en la que Pablo había estado encarcelado. No sabemos si esa era su celda en realidad, pero sabemos que estaba en esa zona porque esa era el área en que mantenían a los presos políticos. Y estando yo ahí, viendo donde él había vivido y sabiendo lo que él había experimentado ahí, de pronto comencé a pensar, Pablo operaba una agencia internacional de misioneros desde una celda romana. Si él pudo hacerlo desde una prisión, tú y yo también podemos hacerlo. ¿Qué es lo que nos está deteniendo? Él dice, las cosas que me han sucedido. Ser arrestado, puesto en una celda en una prisión romana, y él dice, más bien han redundado para el progreso del Evangelio. Él aprendió a tomarlo y convertirlo en algo bueno. Como dicen por ahí, si la vida te da limones, prepara limonada. Ah, esto me encanta. Es la forma en que deberíamos vivir. Toma cualquiera sea tu experiencia y conviértete en alguien efectivo. Efectivo para servir a Dios. Mira, la pregunta que todos deberíamos hacernos es, ¿estoy siendo efectivo? ¿Lo que estoy haciendo en verdad cuenta como para hacer la diferencia? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Y si no es efectivo, si todo esto no me está llevando a la meta, entonces ¿por qué lo estoy haciendo? Hay algunas cosas que nos están frenando para cumplir el llamado de Dios. Oh, todos están ocupados. Pero eso no significa que todos sean efectivos.
Yo quiero hacer que cuente. Solo tengo una vida y quiero asegurarme de hacer la diferencia para Cristo Jesús. El trabajar para Dios no es una excusa para fracasar. Yo he visto muchas personas que han adoptado esta filosofía. He estado con muchos predicadores que, oh Dios, a causa de hacer lo que yo hago, pues se requiere mucho dinero, ¿sabes?, para desempeñar mi labor, y doy muchas gracias a Dios por todos los compañeros de ministerio que me ayudan. Recuerdo cuando éramos pastores y nos levantábamos para recibir algunas ofrendas. Queremos bendecir al hermano Yerton. Él ha estado haciendo un gran trabajo. Desearíamos tener mucho más dinero para bendecirle. Sabemos que somos pobres y no tenemos mucho que darle. Y yo ahí sentado pensando, por favor, pásales el ofrendero y ya cállate, porque intentas convencerles de que no ofrenden. ¿Estás siendo efectivo en lo que estás haciendo? Nunca le hables así a las personas, nunca lo hagas. Siempre anímalos y levanta su espíritu. Trabajar para Dios nunca es una excusa para fracasar. Pablo lo hacía desde su celda en la prisión romana. Y si él pudo desde ahí, seguramente nosotros también podemos. Todo esto se reduce básicamente a que si no funciona, pues no funciona. Y si no funciona, debe ser por alguna razón. Yo comprendo que hay veces en que los tiempos son malos, hay problemas difíciles que tenemos que arreglar, yo lo entiendo. Pero también entiendo que Dios no es un perdedor, es un ganador. Y si tú le sigues, Él puede tomar una celda de prisión y convertirla en progreso para el Evangelio. Es lo que Pablo hizo, porque él había hecho de las primeras etapas de su ministerio algo tan efectivo, y ahora él desde esta prisión tiene a todos estos muchachos predicadores y evangelistas fuera de la prisión, y él comienza a escribir carta tras carta. Alguien ha dicho por ahí que qué bueno que Dios permitió que Pablo estuviera en prisión, si no, no hubiera tenido el tiempo para escribir las cartas que leemos hoy en día y de las que predicamos hoy en día. Y hay mucha verdad en esto. Entonces, si no funciona, pues no funciona. Deja ya de hacerlo si no es efectivo. Hay dos puntos que quisiera enfatizar ahora. Uno, nosotros debemos hacernos de todo para todos, para que de todos modos salvemos a algunos. Notemos que 3 veces utiliza la palabra todo, de todo, para todos y de todos modos. Salvar a algunos, esa es la meta. Traer gente a Cristo, esa es la meta. Ganar almas para Jesús, esa es la meta. Y si no somos efectivos, entonces necesitamos cambiar la manera en que hacemos las cosas. Necesitamos aprender a presentar el Evangelio en nuevas formas. Si no funciona, pues no funciona y tendremos que encontrar una manera de ser efectivos como ministros. Y eso lo he tenido que aplicar en mi ministerio. Lo que hago ahora, enseñar con diapositivas, yo jamás hubiera hecho esto de joven. De hecho, comencé predicando, y esto les dará alguna idea de cuánto tiempo he estado en el ministerio. Yo comencé predicando cuando un micrófono se consideraba pecado y nadie utilizaba micrófonos. De hecho, yo recuerdo que compré un micrófono porque escuchaba a estos ancianos predicadores y su voz ya se había ido. Ellos habían desgastado sus voces predicando el Evangelio y yo no quería eso, yo quería seguir hablando bien aun cuando fuera ya un anciano. Y por eso comencé a utilizar micrófono. Yo tenía que cargar mi equipo de sonido en esos días y, si supieras cuántas miraditas recibí y cuántos comentarios sarcásticos recibía. Mira a este muchacho todo arrogante con su micrófono. Yo intento salvar mi voz. Y, en esos días, notas. No podías llevar notas contigo porque si lo hacías, era la última vez que pisabas su púlpito. Querían a alguien que hablara con inspiración. Y bueno, yo soy un maestro y lo que hacía era tomar mi tarjeta de presentación y escribir muy chiquito para usarlo como separador. Yo sabía a dónde iba y ellos no sabían a dónde iba. Creían que lo único que decía era, abre tu boca y Dios va a hablar. Ese era su versículo favorito. Pero he tenido que cambiar con el paso del tiempo, cambiar el estilo. Ahora ya no tengo la energía que tenía entonces, ahora me siento para hacerlo.
Pero eso no importa, porque aún estoy yendo hacia la meta para que de todos modos pueda salvar a algunos, ganar a algunos. Porque si no es efectivo, simplemente es ineficaz. Pablo usaba diferentes técnicas para alcanzar a personas diferentes. Esto lo mencionamos en la lección pasada. Él cambió su nombre de Saulo, que era el nombre hebreo, a Pablo, que es griego. ¿Por qué lo haría? Porque ya no les predica a los hebreos, ahora les predica a los griegos. Entonces él cambia su nombre a Pablo, que significa lo mismo que Saulo, pero en el hebreo. Eso no importa. No me importa cómo me llame la gente. Solo que me llamen a tiempo para comer. Porque, bueno, pues, ¿cuál es la diferencia? Y yo quiero ser efectivo en la forma en que gano a otros para Dios. Lo que nunca debemos olvidar es que no pastoreamos a Dios. Pastoreamos a las personas. Y he descubierto que la gente tiene diferentes culturas, diferentes formas de hacer las cosas. Adáptate a ello para que puedas llegar a ser efectivo en ganar a otros para Jesucristo. Lo segundo que veo en cuanto a ser efectivo, debemos aprender a dignificar la obra que estamos realizando. Mencionábamos a los pastores que menosprecian a las personas. Ustedes son pobres, no tienen dinero y eso es terrible. Eso no debe hacerse con las personas. Anímales, dignifica la labor que estás realizando. No hay ningún llamado más alto que el llamado de Dios. Que Dios nos llame al ministerio. Ese es el llamado más grande que podríamos recibir. El llamado de Dios sobre nuestra vida. ¿Lo comprendes? No somos cualquiera. De hecho, no somos solo personas. Somos el pueblo de Dios. Eso debería hacer que echemos los hombros hacia atrás y sacar el pecho. Verás, el trabajo no le añade dignidad al trabajador. En vez, el trabajador añade dignidad a su trabajo. He visto personas que tienen puestos honorables, pero ellos no son personas honorables. Y no hay nada peor en la vida que el tener a una persona deshonrosa en un puesto honorable, porque van a causar y a crear muchos problemas. Y para darte una ilustración, vamos a Proverbios 22-29. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Da lo mejor. Conviértete en el mejor. Lo mejor que tú puedas ser para Dios. Porque si tú haces lo mejor, la excelencia es lo que la gente va a recordar. Recuerdan al hombre que es excelente en su trabajo. Se cuenta la historia de un hombre que llegó a una construcción y habían algunos trabajadores en esa construcción y este hombre los detiene y les pregunta ¿qué es lo que están haciendo? Y uno de estos hombres sarcásticamente le dice ¿qué no ves que estoy cavando una zanja? Eso es lo que hago, cavando una zanja. Y le pregunta a otro trabajador ¿y tú qué estás haciendo? Construyendo una pared. Construyo una pared. Voltea con otro trabajador y se acerca a preguntarle ¿tú qué haces? Los ojos de este hombre comienzan a brillar y tiene una sonrisa de oreja a oreja y dice estoy ayudando a construir una catedral. Y solo este hombre comprendió lo que estaba ocurriendo aquí. ¿Qué estás haciendo? Y alguien dirá, bueno, estoy afinando mi guitarra, o estoy cantando una canción, o estoy predicando. ¿No estás comprendiendo? Estamos edificando el reino de Dios. No hay nada mejor en este planeta Tierra. Yo no cambiaría mi puesto con el presidente. Específicamente en esta época, en este día. Yo no cambiaría mi lugar con nadie. Fuimos llamados por Dios. Podemos ser efectivos en lo que estemos haciendo. La segunda palabra que quiero usar, segunda palabra de Filipenses, es esperado, expectativa. ¿Qué es eso que estás esperando? En Filipenses 1:20, Pablo dice, conforme a mi anhelo y a mi esperanza, expectativa, de que en nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Vaya, con razón el hombre era tan efectivo. Este es un hombre lleno de fe en una prisión romana. Aquí está él, en la prisión, y él no habla sobre sus problemas, él no dice, ay, la comida de aquí es horrible. Y bueno, él no está diciendo, si yo tuviera un poquito de libertad, si me dejaran salir de vez en cuando. No, 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 no. Él dice conforme a mi anhelo y esperanza, que es otra forma de decir mi gran fe, mi firme fe. Mi esperanza de que nada seré avergonzado, sino que Cristo sea glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No hay nada que puedas hacer para detener a alguien así. La palabra expectativa es una palabra que significa estar lleno de anticipación. Lleno de anticipación. Verás, nunca seremos gente exitosa en lo que hagamos si no somos gente de fe. Muéstrame tu fe y te mostraré tu futuro. Te mostraré lo que vas a lograr porque conforme a tu fe te sea hecho. Esto es lo que Jesús dijo una y otra vez. Conforme a tu fe te sea hecho. A menos que seamos gente de fe, ¿para qué le estás creyendo a Dios? ¿Qué crees que Dios hará en tu vida? ¿Qué le estás creyendo a Dios para lograr en la vida? La palabra expectativa es literalmente una ilustración de alguien con su cuello echado al frente. Utilizo la ilustración de un corredor porque, obviamente, este joven se está preparando para ganar la carrera. Puedes ver la mirada en su rostro. Él no está pensando en llegar en segundo lugar. No, 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 no. Él va a ganar a la carrera. ¿Cómo lo sabemos? Por la mirada que tiene en el rostro. Él tiene el cuello echado al frente. Y la palabra expectativa es una ilustración de esto. Alguien que está lleno de anticipación, que ya no puede esperar. Es como, bueno, ustedes jóvenes comprenden los deportes. Muchos de ustedes aman mucho los deportes y yo no creo que haya nada de malo con eso. Dios fue quien puso eso en nosotros, querer ser ganadores. Y cuando tu equipo ha anotado y se pone por delante en el marcador y va ganando, ¿qué haces? No estás ahí sentadito relajado y no, no, no. Estás al borde de la silla y no podrías estar más cerca de la pantalla. Quieres ver la acción, no te quieres perder de nada. Eso es expectativa. Me pregunto, ¿cuántos vamos a la iglesia de esa forma? Oh, Dios. Yo he ido a tantas iglesias, he ido de iglesia a iglesia predicando y si están enfermos, tienes que sanarles y si están muertos, tienes que resucitarles. Tienes que hacer lo que sea para ministrar a la gente. Y muchas veces es como una carrera de caballos. Simplemente no puedo esperar a que ya me llamen a pasar. No puedo esperar a subir. Ya estoy listo. Eso es expectativa. Si estás sentado temiéndole a lo que vaya a pasar, eso no es expectativa. Dos cosas que quiero mencionar sobre la expectativa. Número 1, debemos tener fe en el llamado de Dios a nuestra vida. Dios nos llamó, no nos llamamos a nosotros mismos. Dios nos llamó, como dijo Pablo, llamado a ser un apóstol. Dios fue quien lo llamó. Dios tiene fe en nosotros. Dios cree que puedes hacerlo. Si no, no te hubiera llamado a hacerlo. Dios nunca llamó a nadie para que fracasara. A nadie. Dios es un Dios de ganadores. Y Él siempre quiere recordártelo. Vamos, cree, vamos. Tú puedes creer para algo más que esto. Ten fe. Y siempre te lo está diciendo, atrayéndote. Él tiene fe en ti. Si no, nunca te hubiera llamado en primer lugar. Dios siempre nos da la gracia, los dones, lo que sea para cumplir con el llamado. No espera que lo hagas por ti mismo. Él te va a ayudar a cumplir con el llamado. Es la única manera en que puedes hacerlo. Es Dios ayudándonos a hacerlo. La segunda cosa sobre la expectativa es, debemos aprender cómo desarrollar fe en la gente que nos rodea. Jesús era el maestro de esto, el maestro. De hecho, creo que es de las responsabilidades más grandes que tenemos, ayudar a otros a confiar en Dios. Yo encuentro esto en el ministerio continuamente. Siempre pienso
¿Cómo puedo retar su fe? ¿Cómo puedo acrecentar su fe? ¿Cómo puedo hacer que ellos le crean a Dios para más? ¿Cómo puedo hacer para aumentar su fe? Esta es la manera en que necesitas abordar el ministerio. Así es como lo hizo Jesús. En su camino a la cruz, se detiene y él comienza a hablarle a una higuera. ¿Qué habrías hecho tú de haber estado allí ese día con los discípulos? Yo creo que habrías estado como los discípulos, pienso que te hubieras rascado la cabeza. Ahora le está hablando a los árboles. Es decir, Jesús siempre hace cosas que nos terminan sorprendiendo, siempre. Escupiendo en los ojos de los ciegos o poniendo lodo en sus caras o... Jesús hizo muchas cosas que parecen poco ortodoxas. Y ahora le está hablando a un árbol. Y le dice al árbol, que nadie coma de tu fruto desde ahora y para siempre. Y se da la vuelta y se va. ¿Por qué haría esto? Él está encaminándose hacia la cruz. Está en camino a convertirse en el Redentor. Está a unas pocas horas de su propia muerte. Él lo sabe, pero los discípulos no lo saben. De haberlo sabido, estarían aterrorizados. De haberlo sabido, estarían huyendo intentando salvarse. Pero Jesús, él está yendo al templo, pero él sabe, mañana me van a arrestar. Ellos me van a apresar y Judas me va a entregar. Él sabe lo que viene y aún así está hablándole a un árbol. ¿Por qué? Porque al próximo día en que ellos caminen por este árbol y esté seco desde las raíces, y Jesús les da una respuesta, están asombrados. Señor, el árbol que maldijiste está seco desde la raíz. Y Jesús les dice, tengan fe en Dios. Y esto literalmente en el griego es más fuerte. En el griego literalmente significa tengan la fe de Dios. Porque os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere lo que dice, que será hecho lo que dice, recibirá lo que sea que haya dicho. Ahora, aquí está en su camino a la cruz y está edificando la fe en sus discípulos. Siempre pensemos de esta forma. Siempre busca las oportunidades, busca lo que puedas hacer para edificar la fe de las personas que están a tu alrededor. La tercera palabra que quiero mencionar es la palabra excelente. Excelente. De nuevo, esto lo tomamos del libro de Filipenses. Filipenses 1:10 dice, para que aprobéis lo mejor, es decir, excelente, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles hasta el día de Cristo. Y nuevamente en Filipenses capítulo 3, versículo 8 utiliza esta palabra, excelente, y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Excelencia. Oh, este debería ser uno de los valores más grandes en nuestra vida. Haz cosas con excelencia. No hay trabajo, sin importar cuál sea, no hay trabajo que signifique algo si no requiere de lo mejor. A mí no me interesa solo hacer algo, a mí me interesa hacer la voluntad de Dios. A mí no me interesa solo hacer cosas buenas, me interesa hacer lo mejor. Las mejores cosas que yo sea capaz de hacer. Excelencia debería formar parte de tu sistema de valores. Si no requiere tu excelencia, no vale la pena tu tiempo. Da lo mejor. Excelencia. La excelencia es aprender cómo ir más allá de lo ordinario. Es aprender cómo convertir lo que es ordinario en extraordinario. Excelencia. Esto es lo que nosotros necesitamos desarrollar. De hecho, esta es una ilustración en el idioma griego. Excelencia significa un lanzamiento lejano. Utilizo aquí la ilustración de béisbol porque es un lanzamiento. Si la bola va a ir más lejos y mucho más rápido que lo que este jugador va, la bola necesita, su intención es echar fuera al bateador. Él intenta ganar el partido, un lanzamiento lejano, algo que está más allá de ti. Esto es excelencia. La excelencia es lo que la gente recordará sobre ti. Son las cosas que ellos recuerdan, las cosas pequeñas que tú hiciste con
excelencia. Eso es lo que recordarán. Ahora, quiero darte dos pensamientos acerca de esto. Nunca entres en competencia con otras personas. Eso es un error. Cuando estamos hablando sobre excelencia, hablamos de que tú debes ser el mejor que tú puedas ser. No estamos hablando de compararte con otros. Eso no es sabio. En 2 de Corintios 10:12, Pablo dice: no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Lo que dice simplemente es: no estés por ahí comparándote con otras personas. Es como comparar manzanas con naranjas o plátanos con fresas. Son buenas frutas, pero todas son distintas entre sí. Y eso es exactamente lo que te va a desanimar cuando te comparas con otras personas. Tú no eres ellos y ellos no son tú. Dios te ha dado dones únicos. Sé tu mejor versión para Dios. Pero no te compares con otras personas. Aprende de otras personas. Sí, podemos hacer esto. Aprende de las cosas que ellos hacen y también aprende de los errores que cometen para que tú no los cometas. Aprende de sus éxitos para que tú tengas un modelo a quien seguir. Pero no comiences a compararte. No estamos en competencia con absolutamente nadie más que nosotros mismos. Compite solo contra ti mismo para que llegues a ser tu mejor versión para Dios. Oh Dios, de eso es lo que está hablando Pablo. El espíritu de excelencia, el ser tu mejor versión. El segundo punto es: debemos entender que la excelencia afecta cada área de nuestras vidas, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Lo que quiero decir aquí es las palabras que nosotros decimos, la ropa que nosotros usamos. Oh Dios, es una de las cosas que yo tengo que hacer viajando de lugar en lugar y yo pregunto al pastor: ¿usted va a usar corbata en la mañana? Si él usa corbata, yo uso corbata. Si él no usa corbata, yo no uso corbata. ¿Por qué? Estoy comunicándome. Yo no pienso que la corbata signifique algo para Dios, pero sí para las personas. Entonces, si usan corbata, yo uso corbata. No porque me haga más espiritual o porque me dé una mayor unción. No, la unción no está en la corbata. La unción está en el Espíritu Santo. Pero yo soy un comunicador y no quiero estar ahí parado haciendo lo que se me dé la gana. Quiero vestirme apropiadamente. Puedo recordar una vez en que me encontraba con un grupo de pastores allá en el sur de México y a mí me gusta usar camisas mexicanas y yo disfruto mucho usando estas camisas, se ven muy bien y son muy cómodas. Y aún el presidente y los gobernadores las utilizan por allá. Y yo las estoy usando y, oh Dios, todos comienzan a atacarme porque eran de manga corta y ellos estaban usando manga larga y hacía mucho calor, 30 y tantos grados. Y ellos comienzan a burlarse de mí porque mi camisa está desfajada, cosas así. Y yo dije: momentito. ¿De dónde son ustedes, del norte de los Estados Unidos? Sí, es buena doctrina, manga larga, camisa blanca, es buena doctrina, pero aquí hace calor, no hay aire acondicionado. Miren, ¿hay alguien más que está usando camisa blanca de manga larga? Y, desde luego nadie las usaba más que ellos, y yo les dije: si ellos no están fuera de lugar, ustedes son los que están en fuera de lugar. Eso es excelencia. Excelencia es hacer lo que sea, aprender a hacer las cosas, por muy pequeñas. La ropa que usas, las palabras que dices, todo se vuelve parte del mensaje de tu vida. Hay cosas que no son pecaminosas, pero nos hacen ver mal, nos hacen ver como unos tontos, nos vuelven inefectivos. Entonces, ¿por qué razón querría hacer estas cosas? Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso y del pecado, notémoslo. Hay diferencia entre el peso y el pecado. Hay cosas que son pecado. No deberías hacerlas. No me importa en dónde estés, no deberías hacerlas. Y hay cosas que solo son peso.
Entonces, ¿por qué andas cargando peso si estás intentando ganar la carrera? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estamos hablando de la excelencia. La cuarta cosa que yo quiero mencionarles es lo exclusivo. Esto es despojarse del peso. Ser exclusivos. En Filipenses 3:13, Pablo dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, es decir, no he llegado todavía. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es volverse exclusivos. Lo cierto es que es imposible ser excelente en varias cosas. No puede hacerse. Es lo que me ha traído a este punto de mi vida, esta etapa de mi vida, cuando me entregué por completo a la enseñanza. Yo tengo 2 hijas y a medida que ellas crecían me sorprende lo sabias que han llegado a ser. Una vez le dije a mi esposa: ¿sabes cuál es el problema con estas niñas? Que desde que eran pequeñas les decíamos lo listas que eran. Y crecieron creyéndonos. Y ahora ellas intentan decirnos qué hacer, pero una de las cosas que ellas nos han dicho es: papi, tú ponte a predicar. Deja que mamá cante. ¿Por qué nos dirían esto? Porque su madre tiene una voz increíble para cantar. Y la verdad es que la mía no es tan increíble. Tengo buena voz para enseñar, para predicar, pero no para cantar. La verdad es que suena como un oso gruñendo o algo así. Y, papi, tú predica y que mamá cante. Dios me dio convicción a través de este versículo de la Escritura. Una sola cosa hago. Y Dios me mostró que yo intentaba hacer 2 cosas. Estaba intentando pastorear una buena iglesia, gran iglesia. Y también intentaba capacitar líderes. Debía tomar una decisión. Escogí seguir a mi corazón. Seguir lo que sabía que Dios me había dotado para hacer. No puedes ser excelente en muchas cosas. Cuando se es joven, en verdad no importa mucho porque estás recibiendo una educación, aprendes. No lo sabemos todo. ¿Quién soy yo? ¿Qué dones me ha dado Dios? Estás descubriendo todo eso. Es un proceso de aprendizaje, no hay problema. Pero cuando llegas a los 40 y no lo sabes, esta única cosa que haces, tienes problemas. Yo puedo decirte qué es esta cosa que hago. Yo entreno líderes espirituales. Estoy enfocado en el llamado de Dios. Si nosotros no nos concentramos en esta cosa que Dios nos ha llamado a hacer, nunca tendremos excelencia. Nunca va a pasar. Porque solo puedes ser excelente en pocas cosas. En pocas cosas. Una cosa. Por esto Pablo dice: pero una cosa hago. Fue llamado a plantar iglesias y fue a esta labor a la que dedicó su vida. Cuando nos concentramos en esta única cosa, nos ayudará a decir no a otras cosas. No quiere decir que sean cosas malas, para nada. Muchas cosas no son malas, de hecho son cosas muy buenas, pero lo bueno puede volverse el enemigo de lo mejor. No me interesa solo lo bueno. Yo quiero lo mejor de Dios. Lo mejor de Dios. Esto es ser exclusivo. El segundo punto sobre ser exclusivos: para tener excelencia en el ministerio, nosotros debemos rendir cuentas a la autoridad espiritual. Me refiero a lo siguiente. Todos tenemos puntos ciegos en nuestra vida. Cosas que otros pueden ver, pero nosotros no podemos verlo. Necesitamos que otras personas nos ayuden a ver los puntos ciegos. Cualquier conductor te dirá que hay puntos ciegos en su espejo. Será mejor ver otras cosas más que el espejo, porque nunca sabes si hay un auto en alguno de los puntos ciegos. Todos nosotros tenemos puntos ciegos, pero tener consejo piadoso, tener personas que nos puedan aconsejar bien, nos ayuda a estar en el buen camino. Una sola cosa hago. Que Dios nos ayude a entenderlo. Por esto Pablo dice: yo he sido apartado para el Evangelio de Cristo Jesús. Yo he sido separado
para cumplir el llamado de Dios. Si lo hacemos, seremos exitosos. Que Dios nos ayude a ser personas exitosas en nuestro viaje espiritual.